Bienvenidos a mi canal, Coqueta Macramé. Yo soy María Rosa y en el video de hoy aprenderemos a hacer esta pulsera. Es muy fácil de hacer y está hecho 100% con nudo festón. Así que prepara los materiales y manos a la obra. Los materiales para realizar esta pulsera son los siguientes: tijeras, cinta métrica, esferas de madera e hilo. En este caso usaré hilo de algodón. Y ahora sí, para empezar con la pulsera, necesitaremos 70 centímetros de hilo y 6 hebras para poder hacer el tejido. Una vez que ya tenemos las 6 hebras de 70 centímetros listas, dejamos 15 centímetros libres y hacemos un nudo. Ahora sí, una vez que ya tenemos atadas las 6 hebras, empezaremos con el nudo. El nudo que utilizaremos será el nudo festón. Ese será el único nudo que utilizaremos para realizar toda la pulsera. Y haremos lo siguiente: cogemos el hilo del extremo izquierdo y lo colocamos sobre los demás hilos de manera inclinada, de esta manera. Luego cogemos el siguiente hilo, lo pasamos sobre el hilo guía, que es este, lo metemos por debajo y apretamos. Nos queda algo así. Lo metemos por debajo, así, y apretamos. Este es el nudo festón. Ahora reservamos este hilo y cogemos el siguiente y hacemos exactamente lo mismo. Y apretamos. Cogemos el hilo y vamos apretando. Apretamos de manera inclinada. Este hilo guía tiene que estar inclinado. Cogemos el otro hilo y hacemos lo mismo. Apretamos y otra vez. Sí y así. Y apretamos. Cogemos otro más. Y vamos apretando. Y el último. Y apretamos. Tenemos la primera línea. Ahora, para seguir con el zigzag, cogemos el hilo guía y lo colocamos en esta dirección, así. En una dirección va así y la otra dirección va así. Y ahora volvemos a coger el hilo, este de aquí, que está más próximo, el último hilo que lo hicimos anteriormente, ahora será el primero. Y ahora hacemos lo mismo, pero al sentido contrario. Ponemos así. Lo pasamos por debajo y vamos apretando. Apretamos. Otra vez y apretamos. Y así vamos haciendo. apretando
de manera inclinada, que el hilo guía salga inclinado. Y apretamos. Una vez más. Y apretamos. Y el último va así. Y ya podremos ver cómo nos va quedando la pulsera. De esta manera. Y así nos va quedando. Y ahora, para continuar, cogemos otra vez el hilo guía y hacemos los nudos hacia esta dirección. Pero antes, cogemos una esfera de madera y la colocamos en el tercer hilo, a modo de decoración. Y ahora sí, hacemos los nudos como hicimos al principio, con el nudo festón. De esta manera, continuamos. 1 y 2 hilos. Cogemos el otro. Y apretamos. Lo hacemos otra vez. Y apretamos. Cogemos el hilo que sigue. Y apretamos. Para que nos quede bastante tensa. Cogemos el otro hilo. Y apretamos. Y cogemos el último hilo y hacemos el nudo festón. Y lo hacemos otra vez. Y ahora sí, volvemos. Cogemos el hilo guía y lo colocamos de esta manera. Y continuamos. Si tienen alguna duda de cómo hacer el nudo festón, pueden ver el video que hice de 5 nudos básicos en macramé, ya que ahí explico más detenidamente cómo hacer este nudo. También pueden ver más nudos en macramé. Ahí les explico cómo hacer el nudo plano, el nudo espiral, el nudo alondra y el nudo cabandoli. Son nudos muy fáciles y básicos del macramé. Con esos nudos pueden realizar proyectos preciosos. Venga, seguimos. Una vez que ya sepas cómo hacer los primeros, el resto es muy similar. Es el mismo nudo, hacerlo varias veces, con el mismo patrón. Y nos queda una pulsera muy bonita. Y listo. Ahora hacemos la siguiente fila, pero le vamos a colocar una esfera. Y ahora el siguiente. ¿Les está gustando cómo va quedando? Y recuerden suscribirse en el botoncito rojo para que puedan estar al día de todos los videos que voy subiendo
sobre algún proyecto en macramé que esté haciendo. Siempre suelo subir tutoriales o cómo hacer pulseras o alguna decoración para el hogar. Ahora estoy subiendo varios tutoriales de pulseras porque me parecen que quedan súper bonitas y son un complemento muy especial. Algo un poco más informal, pero a la vez queda con un cierto estilo. Y si las haces tú mismo, mucho mejor. Serán piezas originales y únicas, ya que cada pieza que se haga, así se sigue el mismo patrón, siempre va a ser con algo diferente, con algo original. Y quedan mucho más bonitas si las haces tú mismo. Y es muy fácil de hacerlo. Volvemos a colocar otra esfera. Y continuamos. Esta ya será la última fila que hagamos. Y luego procederemos a hacer la parte del cierre, que es muy sencilla, la verdad. Y listo. Así es como nos queda la pulsera. Y ahora para hacer el cierre. Desatamos el nudo que hicimos al principio, que nos sirvió para sujetar todas las cuerdas, y haremos 2 trenzas. En cada extremo. Apretamos bastante bien. De esta manera. Y listo. Una vez que ya tenemos las 4 trenzas, estas nos servirán para atarla. Y nos queda algo así. Y hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado muchísimo hacer esta pulsera. Es muy fácil de hacer. Y hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado muchísimo esta pulsera y puedas hacerla, ya que es muy fácil de hacerla, como lo habrás visto. Si te gusta mucho el macramé, no olvides suscribirte a mi canal en el botoncito rojo, para poder ver más videos de ideas y proyectos en macramé. Además, puedes seguirme en mis redes sociales como Coqueta Macramé, donde subo contenido diariamente. Y bueno, sin más que decirte, hasta el próximo video. ¡Chao!